Aleluya, gloria a Dios. No hay más, ¿no? Amén, gloria a Dios. Qué bueno es. ¿Quién vive? Aleluya, y a su nombre. Y el pueblo de Dios, ¿cómo estamos? Victoria. Victoria, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor. Qué guapo les veo, de verdad. Y eso que hace nada más que una semana que llevamos sin vernos, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios que somos, no vemos con la vista, sino vemos con el corazón y la fe que hay. Entonces siempre nos estamos viendo guapos, sea donde esté uno, está sintiendo ese afecto que nos une en esa fe, en un Cristo tan glorioso como tenemos, ¿verdad? Aleluya. Por eso yo quería darle... que siempre me olvido. Gracias, sierva. Gracias, sierva. Que el Señor le siga bendiciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es tener ya un equipo que se va levantando cada vez más, ¿verdad? Le doy saludos y recuerdos de la Iglesia de Madrid, que están con muchas ganas de podernos abrazar y saludar. Como yo creo que también nosotros, como yo les transmití, también tenemos con ellos, ¿verdad? Porque la unidad en Cristo es diferente a la unidad que como al mundo Dios nos trae, que tenemos una familia, pero no sé qué es lo que pasa, que se adquiere un amor muy diferente, aunque no debería ser, pero así es. El amor de Dios en nosotros no es el amor de nuestros padres en nosotros. Y el amor entre hermanos espirituales no es el amor entre hermanos carnales. Y hay que ser realista, ¿verdad? Porque el que ahora nos ama nos dice, aunque nuestros padres nos abandonasen, Él nunca nos dejaría. Entonces vemos que hay un amor diferente. No es porque lo diga yo, sino porque así es. Así que me dieron muchos recuerdos. Allí estuvimos también con ellos, también hablando de las cosas que estamos hablando aquí porque es algo que nos interesa mucho. Nosotros no queremos vivir como vivió el mundo antiguo. ¿No decimos amén a ello? Porque nosotros creemos que Cristo viene, ¿verdad que sí? Pero es bueno que no lo digamos con la boquita, Cristo viene. No, hay que irla bien. Porque así hicieron en el tiempo antiguo. Se dieron a muchas cosas del mundo, pero nunca pensaron que venía el juicio de Dios hacia ellos. Y cuando llegó, no sabían ni a dónde esconderse. Aunque se quieran esconder, no pueden. Por eso a nosotros nos va a suceder lo mismo. Y lo digo con toda claridad, porque escrito está. Y yo puedo mentir, pero la palabra no miente. Y la prevención que el Señor quiere para nosotros es que no ignoremos lo que Dios nos está enseñando. Por eso yo seguí recordándoles allí acerca de esa venida del Señor, pero que aquí yo no quiero dejar de seguir hablando de ello. Sabemos cómo nos quedamos el domingo que yo dejé de estar aquí, ¿verdad? Que fue el domingo día 1, si no recuerdo. ¿Se acuerdan, verdad? Aleluya. Pues vamos a seguir con ese tema. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir también dar a conocer los eventos que nos tienen para la semana que viene, que ya los recordamos y lo sabemos todos, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo. No creo que haya niños, ¿no? ¿O hay niños hoy? Hay escuela dominical. Aleluya, bien, pues para que no se me olvide, porque como se me olvida a los niños, Padre Dios. Bien, para el martes, ¿qué tenemos? Oración e intercesión. Gloria sea a Dios, aleluya. Los jueves seguimos teniendo discipulado a las 7 de la tarde, también aquí en la iglesia, gloria a Dios. Y el sábado también habrá reuniones de mujeres, aquí también a las 6 de la tarde, ¿no? Aleluya, mujeres.
Gloria a Dios. Y el domingo, pues culto general, como cada domingo tenemos, que venimos juntos a alabar y bendecir a Dios. ¿Cuántos decimos amén a ello? Gloria a Dios. Bien, pues ya como hemos hecho todas esas cosas, vamos a leer otra vez la palabra, luego daremos gracias al Señor y que nos ayude, pero nos vamos a ir a donde estábamos cuando yo me marché de aquí. ¿Se recuerdan? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? Gloria a Dios. Luego ya oraremos y que el Señor siga ayudándonos. Dice así la bendita palabra, lo recuerdo otra vez. Por los demás hermanos, en el capítulo 4, versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que nuestras instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, ni ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Gracias, Señor, te damos una vez más y pedimos, Señor, que nos sigas ayudando. Tú eres nuestro consolador. En ti, Señor, está la vida. Pero en ti, Señor, está la atención de cada uno de nosotros para mirarte. No mirar hacia abajo, sino mirar hacia arriba. No te vemos, pero te sentimos en fe, Señor, en nosotros. Aprueba, Señor, nuestras decisiones que sean correctas delante de ti. Instrúyenos como esos vasos que necesitamos ser, Señor. A la vez pedimos por la profesora, Señor, y por los niños, que tengas tú, Señor, esa grandeza en ella y en ellos, Señor, pudiéndose, Señor, colaborar el uno con el otro. Ellas como profesora, dada, Señor, palabra de sabiduría y de paciencia, y a ellos, Señor, como niños, contrólalo, y que la paz esté allí con ellos, como aquí también esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya, sentémonos, gloria a Dios. Sí, hombre, désele sin miedo. Cuando hacemos esas cosas, yo pienso muchas veces, y no es por esto, pero el Señor nos muestra, son indecisiones, sí o no, sí, no. Y nosotros no podemos ser indecisos. Tenemos que ser decididos a saber que el Señor se merece todo. Bien, esta lectura, como hace ya 2 domingos, quizás no la recuerdan, ¿verdad que no? No decimos amén a ello. Yo digo amén porque así es. Y aquí sabes y sabemos lo que nos dijo el Señor que quería de nosotros. Él nos quería de nosotros algo muy agradable. ¿Qué era? La vida que a Él le agrada. Porque la vida que a Dios le agrada no es la que nos agrada a nosotros, tal vez. En muchos puntos podremos estar de acuerdo, en otros no. Y el Señor nos dio la capacidad y aún el entendimiento de hablar. Y hablamos solamente de 5 cosas que leímos, como ahora. Se habló de una sola. No nos damos más tiempo a más. ¿Se recuerdan cuál era, verdad? Era la santificación. Ya lo que nos ha llamado el Señor, a santificarnos. Y no digamos que no podemos, porque sí, solamente es querer. Porque el poder es querer. No es decir que es que no puedo por esto, no. Los perros no sirven ahí. Los perros son algo que no le agrada al Señor en uno que conoce o que debería conocerle ya a Él. Porque Él ya, en realidad, nos conoce a nosotros, pero nosotros también deberíamos conocerle a Él. Porque Dios no es solamente un Dios lleno de misericordia, también está lleno de ira.
porque la palabra misma lo dice. Dios no pasa por alto la injusticia de ninguno de nosotros, y nosotros debemos considerarlo y tenerlo en cuenta. Por eso vamos a seguir hablando de ello, porque si pudimos hablar solamente de las 5 cosas que aquí nos dice, no sé si usted se habrá dado cuenta que son 5 cosas las que nos habla, solamente se habló de 4, de una, perdón, y nos quedan otras 5 que darlas a conocer. Y esas 5 que nos da a conocer van unificadas todas en ella, pero van unificadas con una condición de que escuchemos y pongamos bien atención a la bendita palabra de Dios. Porque la palabra, como nos dice ella misma, es bienaventurados aquellos que en ella confían. Porque aún en segunda de Pedro, creo, 1:19, nos habla de que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? A la que podemos estar atentos a ella. Por eso, si nosotros estamos atentos a ello, vamos a tener un resultado eficaz. Y vamos a ser grandemente bendecidos. Pero si no ponemos atención a ella, no vamos a ser bendecidos. Por eso nosotros vamos a aprovechar, si pudimos solamente hablar de la santificación, vamos a hablar de estas otras exhortaciones que nos manda el Señor que tengamos en nosotros. Usted ha dejado de ser hija e hijo del mundo. Usted es hijo, como yo, de un Dios poderoso. Y no hemos sido comprados ni traídos al mundo como nos trajeron. Hemos sido comprados con alguien que jamás es capaz de pagar por nosotros. Pero Él lo hizo por amor a usted y a mí. Y así hemos de hacer nosotros. No lo pongamos tan cuesta arriba la palabra de Dios. Yo digo que la ponemos demasiado cuesta arriba cuando el Señor decimos que esto, lo otro, le ponemos muchas excusas a tener una vida en nosotros que a Él le agrada. Cuando es tan fácil, hermano, es tan fácil doblegar el ego y el yo y decirle, Señor, gracias por haberme hecho esa nueva criatura. Gracias por haberme dado una mentalidad y una facultad diferente a la que antes poseía. Y qué grande es, Señor, que cuando vaya paseándome por ahí y me digan, ¿quién era este y quién es ahora? Ponga usted su nombre. Lo que están haciendo, me gustaría ser como Él. Hermanos, nosotros somos la envidia del mundo. Pero para eso hemos de hacer lo que aquí nos dice. Porque ya como dice la primera palabra de Él, que ellos ya nos enseñaron. Y nos dejaron estructurado lo que deberíamos hacer y abundar cada día más. Que es lo que nosotros tal vez nos está sucediendo, o bien por gripes, o bien por enfermedades, o bien por gripes espirituales, por muchas cosas que nos están sucediendo. Estamos más retrocediendo que avanzando, sin darnos cuenta que el Señor nos dice algo muy importante. Pero antes de continuar con respecto a esto, me gustaría leerle Filipenses 1:27, para todo relacionado. Filipenses 1:27 dice así, solamente que os comportéis, qué bonito, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aleluya. ¿No dice eso? Y dice, para que, o sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe de este evangelio. Esta es una palabra que se va unificada a ella. Eso es la vida que a Dios le agrada. Pablo se refería tal vez a él, pero hoy día la palabra se refiere a un Cristo glorioso que va a venir. Esté o no esté, ya estuvo, pero Él va a venir. Pero Él quiere que sigamos combatiendo y luchando contra áreas, o vamos a decir, los deseos carnales que el mundo aún está trayendo, y aún nosotros los cristianos tal vez son muy apetecibles para nosotros.
Oiga, hermano y hermana, desechemos todas esas cosas de nosotros. Eso lo hemos en otros tiempos. Ahora ya somos esas nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está allá arriba. Y no sabemos exactamente dónde la colocará el Señor, pero sé que saldremos de aquí. Y si quedamos aquí ya no será como es hoy. Dios lo habrá limpiado y pulido para que vivamos como Dios quiere que viviríamos en el tiempo que Él viniese a dar cuenta y hacernos ver de que no hay otro Dios como Él, que hace las cosas como a Él se le antoja. Por eso dice claramente, claro, que tenemos un Dios que es vengador de todas las cosas. No hay otro que se pueda vengar, aunque quiera no lo va a poder hacer, porque los propósitos de Dios no son de aquel que quiera perjudicarnos a eterno. ¿Por qué digo que nuestra ciudadanía no está aquí? La misma palabra lo habla. Si miramos nosotros mismamente en Filipenses 3:20, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué tiene usted ahí la Biblia? No lo dice claramente, dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Ya nos lo dice el pastor Félix. Se lo está diciendo al que vamos a tener que dar cuenta. Al que en realidad nosotros le estamos agradando con la vida que nos dijo que tuviéramos y que la estamos ejecutando, practicando cada uno de nosotros. Porque esa es la voluntad de Dios y eso es lo que le agrada a Dios. Por eso nos dice claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, ¿qué pasa? Esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos esperando a que vea venir, no nos pase lo que nos pasó, como he dicho antes, por eso me ha gustado mencionarlo, perdón, que no estoy muy bien, pero bueno. Si Él viene, ¿qué quiere? Su vida o mi vida ha sido la voluntad de Él, ha sido agradable a Él mientras he estado aquí, porque Él viene. Por eso nosotros tenemos que considerar, yo he dicho siempre, el leer la palabra de Dios es la palabra profética más segura que podemos tener, lo repito. Por eso en Apocalipsis 1:3 creo que nos da a conocer algo muy importante. Aleluya. Relacionado a esto. Y creo que nos dice bienaventurados, creo. Si no me confundo. Aleluya, me ayude. Y ahí dice también 3 cosas muy importantes. Bienaventurados los que leen. Aleluya. También bienaventurados, aunque no lo digo yo, a los que ¿qué? Oyen. Exacto. A los que oyen esta palabra. Y bienaventurados los que la guardan. Entonces nosotros tenemos que ir con las 3 cosas, como si nos estuviera hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. El Padre te dio a ti oídos o te dio a ti conocimiento para poder leerle y entenderle. El Cristo de la gloria nos ha dado el entendimiento para poderle ¿qué? Oír, porque ahí está escrito y nosotros tenemos que hacerlo. Pero el Espíritu Santo nos está llevando para que podamos guardarlo y estar un día con Él toda la eternidad. Ese es lo que Dios quiere, por eso somos bienaventurados los que leemos. ¿Cuántos leemos la palabra? Aleluya, bienaventurados también los que la oímos, ¿verdad que sí? Pues en esta mañana vamos a leer de la palabra de Dios. Porque en eso se consiste y en eso se lleva para que podamos entenderlo, ¿verdad? Si no, ¿de qué nos valdría a nosotros? Porque no consiste en que me lea, si yo en realidad no abro la palabra, tal vez nada más que cuando venga aquí, si es que la abro o si es que la traigo. Aleluya. El constipado me quita de decir la verdad. Amén. Y eso lo tenga usted en consideración, porque si nosotros vemos los versículos primeros, nos dice claramente, bien, os rogamos, así dice el apóstol Pablo,
junto con Silvano, que iban ahí a hablar, y Timoteo, hablaba a los de Tesalonicenses. Aún exhortamos, pero no por lo que a nosotros nos convenga, sino por lo que el Señor ya nos enseñó, que lo tomamos en consideración y se la hemos dado a conocer a ustedes. Y como tal conocimiento queremos que sigan abundando y creyendo en lo que ya dejamos escriturado, porque no nos hemos guardado lo que Él nos dijo, sino que se lo hemos dado a conocer a ustedes. Entonces nosotros no estamos ignorantes de ello, pero si no abrimos las Escrituras no oímos, ni podemos guardar lo que ellas dicen. ¿Por qué? Porque no las leo. Por eso he dicho las 3 palabras esas. Por eso el Señor quiere que nosotros, el testamento que nos dejó para estar con Él un día, no debe estar nunca cerrado. Debe estar siempre abierto, porque ahí nos va la vida. Es la lámpara que nos ilumina a nosotros, en nuestro diario caminar. Y aún es la que nos cubre cuando vamos en la noche, ¿o no? Porque es lumbrera a nuestro caminar diariamente. Aleluya, por eso conforme a estas palabras, yo digo, pues vamos a leer juntos en esta mañana cosas que aquí el Señor nos ha dicho que no hagamos. Como hemos leído, las 4 cosas que nos habla, la primera es la fornicación. Ay, qué palabra más dura, no la tome usted como dura. Hay muchas formas de fornicar. La segunda que nos habla que cada uno de nosotros, los que estamos casados, que se libran ahí los solteros, pero si algún día se casan, o los otros si algún día se casan, que vivamos con nuestra esposa como en santidad y honor. Y la tercera de ellas es que no andemos con ella en las pasiones que antes, en otros tiempos, andábamos nosotros, porque eso es deshonrar a su esposa y deshonrar a un Dios todopoderoso, porque no lo hacemos como lo que vemos en las revistas, como muchas veces, y vamos con los anhelos como antes, que vergonzoso que hoy sería también así. Eso es ser un gentil que aún no ha conocido al Señor y siguen las mismas pasiones que antes. Y en la otra que nos está diciendo el versículo 6, que seguiremos luego hablando, lo que menciona ahora, es que ninguno agravie, quiere decir que ofenda ni engañe a su hermano. No desee usted la mujer de su prójimo. Vamos a ir hablando luego de todas esas cosas. No le mienta ni le defraude, porque muchas veces, aún siendo los hermanos que somos hermanos, no ponemos la mirada en ellos de la manera que nos gustaría el Señor, sino que nuestra mirada no va conforme a la vida que a Dios le agrada. Va con unos deseos que a Dios no le agrada en ningún sentido, pero que el diablo aún sigue utilizando a esa Jezabel en las iglesias y fuera de las iglesias para que hagan lo que hemos leído al principio. Usted sabe lo que hacía esa mujer a la iglesia de Tatiria. Allí léalo usted, que allí se lo va a decir y tome cuenta de ello, que es una palabra muy importante. Y eso está en Apocalipsis 2:18. Yo se lo digo y todo. Amén. Bien, para continuar, como hemos hablado aquí, esta lectura que hemos leído de Filipenses 1:27, me motivó una cosa muy importante. ¿Qué es lo que le he dicho antes? Que compartiesen. ¿Qué compartimos nosotros hacia la vida que Dios nos ha dado? Porque aquí, normalmente si miramos la palabra, esto se está refiriendo o se aplica generalmente a la ciudadanía que hoy tenemos. Y aquí Filipo tenía la ciudadanía y se orgullecía de que había sido y era ciudadano romano. Pero Pablo le dijo, eso no es justo. Filipenses, así no camináis bien. Por eso lo he dicho antes, nuestra ciudadanía no está aquí.
No se goce usted de que sea español o que sea X, que sea lo que sea. Gócese que es hijo e hija de Dios. Para poder constituirse y agradarle a aquel que le compró, como nadie pudo pagar por usted, Él pagó por cada uno de nosotros. Pero Pablo tuvo que hacerle rever eso. Sí, Filipenses, estáis muy contentos con eso. Yo digo ahora, Marbellí, que somos nosotros, estamos contentos con el nombre de que somos de españoles o de Marbella o de tal. No, borre su ciudadanía. Por eso lo he dicho antes. Borre. Porque no le va a llevar a un buen campo ni a un buen lugar. Le va a llevar al sitio que antes estaba. No va a haber ningún otro cambio de ninguna clase. Y el Señor nos ha hecho a nosotros ya esas nuevas criaturas que, por cierto, tenemos que seguir avanzando. Por eso en el versículo 3, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, la segunda parte, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que nos dice que os apartéis, no nos dé vergüenza, de la fornicación. Yo no lo estoy hablando, está hablando de que nos apartemos de la fornicación. ¿No dice eso? Que lo hemos dicho, hay 4 cosas ahí. Ahora bien, repasemos un poco la Biblia. Por eso he dicho que vamos a leer. No es lo que yo diga, sino porque ellos mismos dijeron que aprendiste, pero si no la abrimos no vamos a aprender nunca. Si no la oímos, no vamos a tampoco aprender nunca. Y si no la guardamos, acábese el todo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que seguimos avanzando para aclarar muchas cosas que están por aclarar. Vayamos a 1 de Corintios 6. Yo doy gracias a Dios y lo podemos terminar si no hay una tercera parte. Porque esta es la segunda, la venida o la vida que le agrada a Dios. Vamos a ver qué nos dice. Porque dice aquí glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 6, si no me confundo. Y el versículo 12, creo, Mírenlo ustedes porque yo me puedo, y con el constipado veo menos. Acerca de la fornicación. Todas las cosas me son que... Vamos, por eso digo que hoy vamos a leer, para que seamos bienaventurados. Porque yo si le hago que leamos juntos es para que usted y yo recibamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo que dejó ahí plasmada para que no nos olvidásemos de que nada más que nos lo dijera, no, haga usted también uso de ello. Y no aquí, sino también en casa. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué lectura más buena. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y dice en el 15 y el 16 tenemos 2 preguntas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Aleluya. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? Y dice el Señor, de ningún modo. Aleluya. Oh, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Y aún sigue, pero el que se une al Señor, aleluya, un espíritu es en él y es con él. Entonces dice el versículo 18, huid, deja lo que tú veas, deja lo que te atraiga, deja lo que te lleve a algo que a Dios no le agrada, porque tu cuerpo es de Él, no es del Satanás, Dios lo reprenda. Huid de la fornicación, porque dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo, que dice, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aleluya. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Es decir, que lo que nosotros tenemos no es propiedad nuestra. No podemos hacer lo que se nos convenga o lo que el diablo quiere que hagamos, sino lo que es y agrada a Dios. Eso es lo que tengo que hacer, porque soy propiedad de Él. No soy propiedad de otro, soy propiedad de Él. Porque habéis sido comprados con precio, glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Yo creo que esta lectura, pues he dicho, leámoslo, porque tal vez no la hemos leído muchas veces. Y dejamos de ser bienaventurados por no leer. Es como tenemos por costumbre, como algunos, de no venir. Tampoco pueden ser bienaventurados porque no oyen. Entonces, si no leen y no oyen, ¿cómo van a guardar? ¿O cómo vamos a guardar? Para yo guardar las cosas y aún agradar la vida a Dios que debo de tener en mí, tengo que oír y leer mucho la palabra, porque ya primeramente vuelvo a decir que volvemos a Tesalonicenses, ya los santos hombres del Señor nos lo dicen aquí. No es decir, se quedaron ellos con lo que a ellos le habían enseñado, sino para que siguiera avanzando. El Evangelio, como aquí dice, de Cristo no está estancado, va de victoria en victoria, ni va de derrota en derrota, sino de gloria en gloria. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo las antes? Entonces, hermanos, quiero decirle con lo que hemos leído que la tentación de practicar las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre han sido poderosas. Siempre. Que nos entre eso en la mente y tengamos la capacidad de saber decir no a lo que a Dios no le agrada, sino hacer lo que a Dios le agrada. Por eso ceder a ellas puede tener unos resultados graves y perjudicosos que nos pueden llevar a nosotros a tener un conflicto grande dentro de nuestra vida, aún secular y a nuestra vida espiritual. Notemos esas cosas. Por eso no podemos ceder tan fácil a ellas. Y le voy a dar ejemplos por ello. Si tenemos ese conocimiento, si tenemos esas actitudes, dice que en nosotros o individualmente a personas le pueden ser un conflicto. No solamente a las personas, sino también a las familias. Mire usted hasta dónde nos está llevando el Señor, que no nos damos cuenta, nos ocurre esto, nos pasa lo otro. Y nosotros para adelante, medita en lo que el Señor te está diciendo. No pases ni sufras sin necesidad. Ten la capacidad de entenderle a Dios y comprenderme a mí, dice el Señor, que soy el que doy y hago y deshago todo lo que no podéis vosotros hacer. Yo sí lo puedo. Por eso desechamos muchas veces lo que la mente nos lleva, porque nos trae a nosotros resultados que hacen herida, no solamente a la persona, sino a la familia y también a los negocios. Aquí no nos escapamos nadie, porque así es. La fornicación hasta te puede, romper el negocio. Dejar la familia destrozada y a la persona avergonzada que no sabe ni siquiera dónde ir o estar. Oh, Padre. Tal vez digamos muchas veces, nos duele, pero así es el Señor. El Señor nos ama. Al que ama, disciplina. Por eso a nosotros tal vez nuestros padres no nos edificaron, ni nos dijeron, ni nos dieron, ¿cómo te voy a decir yo? ¿Cómo lo llaman eso? Una colleja, no. Pero el Señor nos la da de vez en cuando porque nos ama. No quiere que andemos sin rumbo.
sin conocimiento, sino por las que andemos con las atracciones que el mundo de Satanás nos quiere hacer ver que es una comida deliciosa y agradable. Mentira de él, porque es padre de mentira. Y siempre lo seguirá siendo. Ahora, no solamente a los negocios, sino también a las congregaciones. Todo eso perjudica. Todo eso perjudica. Pero yo baso aquí en estas personas, en estos ejemplos que he puesto, tengo que decir algo más. No solo tiene consecuencias físicas, sino que también espirituales. Y la experiencia sexual solo tiene que estar limitada a lo que es el matrimonio. Lo demás son algo que a Dios no le agrada. Para eso Dios dio el matrimonio. No le dio para otra cosa. Porque son, como dice, y debemos hacer, y debe estar en nosotros, el que nuestro matrimonio sea santificado y que le tenga el honor que debe de tenerle. Porque muchas veces en nuestro matrimonio se usa más la fornicación que el amor que Dios quiere que haya en nosotros. ¿Por qué? Por falta de entendimiento y de que tal vez no lo ha oído porque no hemos sido capaces de hablarlo como el Señor nos dice, para salir, vuelvo a decir, de las dudas que a veces tenemos. Nuestra vista tiene que estar dirigida a lo que tiene que estar a tu esposa. Tus actos sexuales tienen que estar dirigidos a tu esposa. No a lo que mis ojos quieran o vean. Por eso yo dije, cuando habla aquí en el versículo 6, que ninguno agrave, es decir, ofenda ni engañe en nada a su hermano. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo mismo. Mira con ojos como tienes que mirar a la mujer de tu prójimo, de tu hermano. No con deseos como muchas veces hacemos. Aleluya, despiértanos, Señor, llámanos, haznos salir porque voy a leer algo acerca de ello y usted tiene que comprenderlo. En Mateo 18, 8 y 9 dicen dos cosas muy importantes. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, ¿qué dicen las Escrituras? Córtalo y échalo de ti, porque mejor es entrar en él como cojo, ¿no dice eso? O manco, que teniendo dos manos y dos pies, seas echado en el infierno. Pero no se queda así, sino que le dice en el versículo 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, porque es muy fácil, caemos, ¿verdad? Sácalo. ¿Y qué dice más? Y échalo de ti. Estoy hablando de Mateo 18, 8, 9. Échalo de ti, porque mejor te es entrar con un ojo o con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado, aquí te añade algo más, al infierno de fuego. Es uno bienaventurado si lee, porque lo va a leer. Hoy lo estamos oyendo, pero más bienaventurados vamos a ser si lo guardamos. Porque para eso nos está instruyendo la palabra de Dios. Ahora, con respecto a lo que te está diciendo, ten a tu esposa en santidad y honor. Aleluya. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? En primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer, no como a lo que ha visto o lo que le viene encendido. Yo soy claro con la palabra de Dios.
¿Para qué tapar y no entender? Hay que entenderlo para no caer en tentación y que nunca digan, no me lo explicaron, no me lo dijeron. Sí se lo dijo, como aquí nos lo dicen los apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo. Ya lo aprendisteis de nosotros, cómo deberíais conduciros. Y cada día más y más, es decir, haciendo la vida que a Dios le agrada. Pero Pablo aquí lo dice, dando honor a la mujer como vaso que más frágil y como coheredera de ¿qué? De la gracia de la vida. Una mujer no es cualquier cosa. Sin ella no hay vida. No digamos que Cristo, no, la hizo para que diera la vida. Entonces, en ella yo debo de amarla como amo a Cristo. Porque si Él es la vida que Él me dio a mí y me la sigue dando, Él es el procreador de un matrimonio de que también pueda tener y gozar con la bendición y los regalos que Dios tiene que dar, la vida a través de los dos. En cada uno de nosotros. Porque así es el Señor. Yo lo digo, amén, como usted debe decirlo. Por eso dice aún en Colosenses 3, 19, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aleluya. Porque ser ásperos trae consecuencias. Acarrea muchas cosas dentro del matrimonio. Y encima decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Si hemos leído primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿les sigue alguno con ese versículo ahí? Quiero que lo leamos, para que ver si tenemos consecuencia o no tenemos consecuencia. Lo que hemos leído en primera de Timoteo, de Pedro, perdón, la gripe me llevó a cualquier lugar. Capítulo 3 y versículo 7, si no me confundo, porque hemos leído hasta son herederas de la gracia de la vida. ¿Pero qué sigue diciendo? Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ah, ahí está el resultado. ¿Cómo honra usted? Si estás hablando todo de qué, del matrimonio, de la vida que a Dios le agrada que nosotros tengamos. Y todo va relacionado. En esta enseñanza que el Señor, y no permitió que lo hiciéramos antes, pero lo ha permitido que lo hagamos en 2 veces. Para no tener estorbos en oraciones. Y muchas veces, ¿por qué me ocurrirá a mí esto? ¿Por qué me ocurrirá a mí lo otro? ¿Cómo es su matrimonio? Tal vez puede ser como la de los otros gentiles. ¿Qué es lo que sucedió con los otros? Como dice, viene con unas pasiones de concupiscencia, no con el amor que debía haber, no con el honor, no con la santidad que Dios demanda en el matrimonio. Luego mis oraciones son estorbos. Mis oraciones no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque mi vida no va adecuada a lo que es la voluntad suya en mi vida y para con mi vida. Yo digo, Señor, gracias por ayudarnos de la manera que nos estás ayudando. Porque muchos aún siguen con las pasiones de la concupiscencia, que es la lascivia, que es por lo que ve. Y a su mujer la está haciendo de pecar y él peca contra su propio cuerpo, porque no lo está haciendo a la forma que el Señor ministra y da a conocer. Ya no somos niños, ya somos maduros. Y aún corren esas pasiones por nosotros, pero el Señor quiere que nosotros salgamos de ello. Por eso lean las Escrituras. Sean vuestras abundancias más y más conforme ellos nos la dejaron escrita. Porque con las pasiones estas mismas vayamos aún a Efesios. Yo digo, Señor, si tú eres lo más bello.
Y Efesios habla muchas cosas. Aleluya. En Efesios 4, y nos vamos a ir al versículo 17. Y desde ahí vamos a leer con respecto a esto. Todo he dicho, por eso digo, hoy vamos a leer para ser bienaventurados, hermanos. No creamos que por oír solamente, no, si se va a olvidar, mejor es abrir siempre esto. Esto es el recordatorio de un hijo de Dios. Este es el único, como Él nos dice, la palabra profética más segura que tenemos nosotros. No la que me puedan dar a conocer desde aquí, que no me está dando ni siquiera lo que la palabra en sí dice, sino las pasiones o aún las intenciones o aún la voluntad del mismo hombre que tiene. Por eso yo me agrado cuando dice el Señor que se agrada de las ovejas o rebaños pequeños. Porque muchas veces nos creemos desilusionados y hay la profecía del Señor, ¿verdad?, que dice acerca del remanente pequeño o el pequeño rebaño. ¿Qué dice acerca de él? A mí me place daros el reino de los cielos. Por eso a lo mejor en las pequeñas iglesias se denota más la palabra de Dios que en las iglesias grandes. No quiero decir que allí no lo haya. Pero en las iglesias que podemos nosotros identificarnos y estar en el mismo espíritu, no podemos ocultar lo que hay aquí y decir todo vale. Porque eso no es de Dios. Y sigamos el rumbo. No, hay que leer las Escrituras para que no ser engañado por lo que el hombre diga, sino porque en realidad la palabra habla. Y si tú entiendes y yo entiendo la palabra, soy claro como la palabra es. Y no es que sea más que nadie, ni mucho menos, porque yo tengo muchos defectos que aún tengo que subsanar. Pero me lleva el Señor a ser avergonzado, o a cada uno de nosotros ser avergonzado sin darnos cuenta. Por eso vamos a ver la nueva vida en Cristo. Si yo te he dicho ahí, capítulo, en Efesios, capítulo 4 y versículo 17. Vamos de ahí adelante a ver unas cosas. Esto pues digo y requiero en el Señor, para que vean lo que nos dicen, ¿verdad? Para que no pongamos atención, para que andemos como querramos, no puede ser. La vida que le agrada a Dios es otra, que tal vez a la que nosotros queremos llevar. Y no podemos salirnos del camino, como bien decía el hermano el otro día que estuve escuchando. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿entendemos esas palabras de camino, verdad y vida? ¿Las entendemos y las ponemos en práctica? Como las tres que he dicho, bienaventurado el que lee, el que oye, pero lo más grande y más hermoso es que lo guardes. Y en las otras tres lo más hermoso es que puedas tener la vida. Que por falta de entendimiento seas condenado por estas 5 cosas que hemos leído. Una, hablamos el domingo, el día 1, no el domingo pasado porque no estuve, y de las otras 4 estamos hablando hoy. Y que con la lectura de la palabra de Dios, que es la que nos miente, es la que es la profética más segura, vuelvo a repetirse. Esto pues digo y requiero no en lo que a Pablo le agradaba, sino en lo que el Señor decía, que ya no andéis como los otros gentiles. Que nos he dicho aquí, a ver, que le he dicho en el capítulo 4 del versículo 5 de 13, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Entonces aquí dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuántas cosas les pasa por ella, verdad? ¿Cuántos deseos carnales les pasan? Más
que la abundancia de los frutos del Espíritu. ¿O no es cierto? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia de ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después de perder toda la sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer ¿qué? Con avidez toda la impureza. Si lo leemos lo vamos a entender lo que hemos leído. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 5. Casi nos habla, ¿no?, acerca de eso. No andemos como los otros gentiles que no conocen a Dios. Usted ya conoce a Dios. Aleluya. Las cuales después que perdieron toda la sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Como no hemos aprendido así de Cristo, nos apartamos de la fornicación. Amamos a nuestras esposas, amamos nuestro matrimonio, voy a decir, y amamos a nuestros hermanos, y no les perjudicamos en nada, sino que les amamos en el amor de Cristo Jesús. Que más dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Si no es conforme a la voluntad y a lo que Jesús nos está diciendo, porque ellos dicen aquí en el versículo 4, exhortamos en el Señor Jesús, no en ellos, sino en el Señor Jesús. Entonces, si yo le he conocido y he enseñado por él, yo no cometo estos actos. Al contrario, soy edificado en una nueva criatura. Amén. En una nueva criatura, en una nueva manera de vivir, en una manera diferente de pensar y en una manera diferente de andar y caminar. Eso es algo que es importante saber. Ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Que muchos, yo no voy a decir aquí, fuera no se han despojado, siguen en el viejo hombre. Siguen gustándole más los de fuera que los de su casa. Sigue amando más la familia de los demás que a la suya propia. Su matrimonio le tiene ahí por tenerle para apariencia, pero en cambio su mente está en otro lugar que no le corresponde. Aleluya. Despojémonos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo ya estoy edificado y enseñado a los deseos diferentes, no engañosos. Ya he podido pisar a aquel que me tenía en sus manos, que me tenía aún en su corazón, porque las cosas que él hacía, hacía yo. Pero le doy la honra y la gloria a Dios, que a través del Espíritu Santo y por el amor de él he podido salir y rescatar. Aleluya. ¿Qué más dice? Y renovado, el versículo 23 del capítulo 4 de Efesios. ¿Y renovados en quién? Pero de nuestra mente. Ya mi mente piensa en lo que es la vida que agrada a Dios. Mi mente ya no piensa lo que antes pensaba. Mi mente no me hace correr como corría antes a pasiones deshonestas ni agradables, a las cuales el otro quería llevarme. Ya no, ya tengo la mente de Cristo. Ya entiendo lo que Él dice. Y no solamente renovarnos la mente, sino que también vistámonos del nuevo hombre. Pero no a la manera que usted y yo querramos vestirnos, hablando espiritualmente, sino a lo que dice, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Eso es honra, eso es santidad, esas no son pasiones deshonestas, eso no son inmundicias, sino eso son la verdad y la vida que a Dios le agrada de usted y mía.
porque terminamos ya pronto. Dice así, en el versículo 7 devolvemos a la lectura que teníamos antes. ¿Lo dice en la Escritura o no lo dice en la Escritura? Aleluya. Hemos de ser enseñados por ella. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No, a eso no nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a lo que aprendimos el domingo anterior, el otro, a santificación. Andar fuera de la fornicación, a ser un matrimonio como Dios quiere, amar a tu hermano genuinamente, no con otras ideas o pasiones, y como aún te dice aquí, no se estás engañando ni mintiendo al hombre, lo estás haciendo y mintiendo a un Dios que no lo pasa por alto. Porque así es lo que dice. Así que el que desecha esta, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Yo le voy a leer la versión que me dio por cogerla como tengo la Biblia al día. Ese mismo versículo dice en esa versión, el que niega o el que se niega a observar, eso dice la Biblia, esta regla no desobedece a las leyes humanas, sino las leyes de Dios, quien es el que da el Espíritu Santo. Entonces, las reglas que aquí están puestas, si no las cumplo, no estoy desobedeciendo al que me las puso. Dios nos puso reglas. Por eso nosotros no vivimos sin ser reconocidos ni de un lado para otro, como el viento, que no sabe ni para dónde va, ni para dónde viene, ni dónde sopla. Nosotros sabemos ya de dónde venimos, a dónde vamos, quién es el que nos sopla al oído y quién es el que no nos sopla. Aleluya. Despertemos, hermano. No podemos hacer lo que a nosotros nos plazca, sino hay una aprobación en estos sentidos. Todo el que hace todas estas cosas, sus oraciones nunca serán deshechas, siempre serán escuchadas. Pero si no lo hacemos, no busque usted más pleitos que se busque a usted mismo. Porque yo no puedo echar las culpas a nadie, sino debo de hacer y hacerme yo responsable de ello. Pero Dios es tan poderoso, es tan grande, es tan misericordioso, que a pesar de todo, Dios nos ama. Pero no nos constituyamos desherederos de la promesa que tiene con nosotros. Porque Él viene. Porque Él viene. Por eso dice que tengamos en cuenta esto, porque no creemos que va a venir y andamos como nos place. No, hermano, ya es tiempo de cambiar. Porque el tiempo de su venida está más cerca que antes. Esto es lo que le traía para usted. Amén. Porque tenemos que nosotros profundizar. Por eso dice en Efesios, ya así termino, hay una palabra que en Hebreos 13:4 dice algo, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sea sin mancilla. ¿Qué quiere decir mancilla? Sin mancha, sin delucir, sin empañar, porque dice que los fornicarios y el adúltero no heredarán el reino de los cielos. Son palabras de Dios y son las que usted y yo hemos de hacer, agradarle a Él, no agradar al hombre. Al hombre no nos va a hacer nada, pero Dios sí. Dios tiene un libro, como también decía el hermano, muy grande. Pero no creas que no solamente apunta a la falta, también las dádivas que nos tiene preparadas por los frutos que hemos estado dando mientras hemos sido árboles aquí en la tierra, que hemos sabido quitar e injertarnos donde deberíamos para no seguir profanando
la bendita palabra de Dios y ser edificados conforme la palabra de Dios nos da y nos exige, así es, en cada uno de nosotros. Porque la palabra no diga que nos exige, Él nos exige porque nos ama. Y usted si ama a su hijo, a que le exige las cosas, o lo deja, entonces no sería, su hijo sería un bastardo o un bastardo. Y Dios no quiere que seamos bastardos, que seamos esos herederos e hijos de Dios a los cuales estamos llamados. ¿Lo creemos así? Démosle un aplauso al Señor y hasta aquí por ahí. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor y sigamos orando los unos por los otros porque aún tenemos muchos enfermos. Y como dice la palabra, y debilitados. Porque los debilitados sabemos a qué se refiere. Padre Dios, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a venir al lugar que nos corresponde, Señor, como un sanatorio para nuestras enfermedades. Para juntamente, como hemos hecho hoy, recibir esa bienaventuranza tuya de compartir y aún de escuchar y aún queremos irnos guardando lo que tú nos has dicho. No lo que el hombre dice, sino lo que tu palabra, como tú nos has dicho al comienzo, ya os lo dejamos dicho y queremos que abundéis más y más en esas cosas que os hemos enseñado, para que siempre, siempre, siempre el Espíritu Santo sea la guía y aún el conocimiento para decir esto sí me conviene y esto no me conviene. Padre Dios, ayúdanos a visitarnos en armonía como tú quieres, Señor. A que permanezca el amor tuyo en nosotros. Y así evitaremos mucho daño, y mucho daño no espiritualmente solo, sino a nosotros mismos. Por eso, Padre, en tus manos nos quedamos. Fortalécenos, Señor, y danos que podamos disfrutar este día en la manera que a ti te agrada, Señor. No retenerme ni ser como algo escoria, porque a veces nosotros nos vemos como para los demás, como si tuviéramos lepra, pero no es porque ellos lo digan, sino porque ven la separación nuestra con ellos. Usted ya sabe y yo cómo conducirme, pero no deje de gozarse con lo que Dios quiere que se goce, porque usted es lámpara en medio de una tiniebla y es la luz y el reflector que ha de ser para con su familia y para cada una de nuestras familias. Padre, que disfrutemos a la manera que a ti te agrada, que nos bendiga y que nos ayude, y que nuestra boca sea de guardar silencio, que guarde, que vale más que 1000 palabras, pero si es de abrirla, que seas tú quien ponga las palabras en nuestra boca, porque no serán condenadas, sino que serán fructíferas y darán el fruto que a ti te agrada. Que la bendición vaya y que disfrutemos lo que resta de este fin de semana. A los que vamos en vehículo, ve con nosotros. A los que van a pie, ve también con ellos. A los que van por otros medios de transporte, también bendícelos. Y unánime queremos decir gracias, gracias Señor, y que la bendición tuya caiga sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya. Ahora saludemos.